Muy buenas tardes, que el Señor les continúe bendiciendo. Estamos para una nueva enseñanza bíblica. Vamos a orar antes de dar comienzo. Precioso Dios, te adoramos y te exaltamos, Señor. Bendito y alabado es tu nombre, Jesús, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ante ti yo me rindo, precioso Dios, en esta hora, Señor, confiando y esperando en ti, amado Dios. Precioso Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Tu palabra en mi boca para impartirla, Señor, a cada corazón dispuesto para ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El título de esta enseñanza es Sembrar y cosechar por la palabra y en el Espíritu. Lo que hacemos, porque somos, es por la palabra de Dios y en el Espíritu de Dios. Si no, no sirve. Así, radical, si no, no sirve. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. El apóstol Pablo coloca aquí la palabra. Y esa palabra nos enseña de que de la forma que siembras, así segarás. Esto es un principio de vida, principio bíblico, principio agrícola, enseñado por muchos años, pero mal enseñado en los últimos tiempos. En estos tiempos, muy mal enseñado. Ten cuidado. Algunos, desde la falsa prosperidad, enseñan que si yo le doy dinero a Dios, Dios me va a dar dinero a mí. Lamentablemente, muchos son los engañadores, pocos los beneficiados. Muchos bolsillos vacíos. Gente que habla lo que Dios no habló. Y muchos incautos en cautividad con los bolsillos vacíos. Gloria a Dios. Y hoy puedo levantar mi voz. Hoy podemos nosotros como iglesia alzar la voz. Y alguien diría, ¿no podías antes? Quizás no podía antes, porque no tenía todo el entendimiento. Pero hoy podemos alzar la voz en la palabra. Muchos volverán allí al mensaje verdadero. Juan capítulo 10, versículos 27 y 28, dice la palabra de Dios: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Está hablando Jesús, y nos muestra lo necesario que es para nosotros oír la voz de Dios, su palabra, el alimento verdadero de nuestras vidas, la permanencia en Cristo y su palabra como iglesia. Pero en una generación que se mueve en tiempos de egocentrismo, de narcisismo, una generación que es materialista, utilitarista, en una
economía como falsa o como prosperidad, porque muestran una economía tal como prosperidad, y eso es falsa prosperidad, donde hay mentes atrevidas y manipuladoras, donde lo importante es la avaricia, la codicia, y con todo descaro hablan en el nombre de Dios. Muchos se alejaron de la palabra de Dios y están llevando a muchos a que se alejen de lo que Dios verdaderamente habla por su palabra y en su espíritu. Usan el evangelio desde lo material. El apóstol Pablo nos muestra en Gálatas 1:7 de que no es que hay otro evangelio, sino que algunos os pervierten, así lo dice él. Porque hay veces cometemos el error de pensar que son unos cuantos evangelios. No, el evangelio es uno. Pero hay quien quiere pervertir al que está en el evangelio. Y Pablo dice, hay quien quiere pervertir el evangelio de Cristo. Cuidado con eso. Y hay que identificar a los que lo hacen. Hay que exhortar al pueblo de Dios que no se deje engañar. La iglesia de Cristo debe ser conforme al corazón de Dios. Hay que conocerle y saber que la prosperidad bíblica es avanzar espiritualmente en todas las áreas. Hay una conversión en nosotros. No es el engaño del hombre. No son los intereses personales, los beneficios que un hombre busca. No es eso. No es lo humano puesto como lo divino. Lo divino es lo de Dios. Y lo de Dios viene por su palabra. No en el humanismo que hoy se quiere colocar en medio de la congregación. No es la opulencia. No es el ególatra. Eso no es el reino de Dios. Qué triste que por muchos ya no quieren oír una palabra tan importante como es la siembra y la cosecha, porque algunos creen que se les va a sacar el dinero de los bolsillos, y algunos, conociendo la palabra de Dios, lo que dice, por ejemplo, Mateo 6:24, no puedes servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. Pregunto, ¿qué no queda claro ahí? Pero con todo este versículo que Jesús habló y habla a través de nuestra lectura bíblica, con todo lo que ahí dice, hay quien descaradamente va por dinero, y lo que predica es cómo le saca el dinero a las personas para que aparentemente siembren, diciéndole que mañana cosecharán dinero. La enseñanza de la siembra y la cosecha no es la herejía que predican algunos. Cuidado. Cosechamos lo que sembramos. Y ahí, qué importante cuando leemos lo que Pablo le escribe a los Gálatas.
en el capítulo 6, versículo del 7 al 10. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra por el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No te canses pues de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos la oportunidad de hacer el bien a todos, mayormente hagamos ese bien a la familia de la fe. Gloria a Dios por la palabra que tenemos hoy para instruirnos, para que no te dejes engañar. La Biblia me enseña entonces que hay dos semillas, una mala y una buena. Hay dos sembradores, uno carnal, uno espiritual. Hay dos terrenos, carne y espíritu, y hay dos cosechas, corrupción y vida eterna. Siempre ha sido así, desde el Edén hasta hoy. Pablo utiliza un principio agrícola que es muy viejo, y él menciona este principio con toda la enseñanza de lo carnal y lo espiritual que está en Gálatas 5. Andar, desear, obras de la carne, frutos del espíritu, vivir en el espíritu, sembrar y cosechar. Por ninguna parte refleja ahí dinero. No tiene que ver con dinero esto. Y continuamos en el capítulo 6, y el contexto aquí es: cosechamos lo que sembramos. No es precisamente dinero. ¿A quién se le ocurrió decir que es dinero ahí? Hay una frase muy del apóstol Pablo: no te dejes engañar. El ser humano es más fácil engañarlo con una mentira que instruirlo con una verdad. Adán y Eva, sin un corazón corrupto, sin una mente perversa, sin un sistema engañoso, fueron engañados. Y fueron expulsados del Edén y trajeron la maldición al mundo, porque fueron engañados. ¿Por qué el ser humano es tan manipulable? Porque la verdad apela al espíritu y la mentira apela a la carne. Y como es más fácil engañarlo con una mentira que instruirlo con una verdad, ahí está la razón por la que muchos desechan la verdad. Porque es más fácil lo malo y caminar en la mentira. Nosotros batallamos con la naturaleza caída que hay en cada uno. Es una batalla, y esa batalla se da por el Espíritu de Dios. Si no, no podemos. El Espíritu de Dios en mí para batallar. Las personas se preguntan o se dicen para justificarse: ¿qué tiene de malo esto?
está haciendo esto, está haciendo aquello. ¿Qué dice un joven? Ay, pero ¿qué tiene de malo? ¿No ha oído usted eso? La pregunta no debe... La pregunta debería ser es, ¿qué tiene de santo? Cuando hablamos de el que conoce a Cristo y alguien le viene a exhortar, no es qué tiene de malo esto, es qué tiene de santo. ¿Le agrada a Dios esto? ¿Estoy sembrando en el Espíritu lo que a Dios le agrada? ¿Cuánto importa a Dios en la persona? Pero ¿sabe qué ocurre? Que hay mucho engañador y mucho engañado. Eso. Y para que hayan tantos engañadores es porque hay muchos engañados y pareciera que les sirve eso. El apóstol Pablo menciona algo de muy ayer, hoy. Está escrito en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3. Dice, pero temo que así como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo cree que el cristiano se deje entrampar y sea extraviado del camino correcto. Ahora, toda la desviación que hay proviene de la serpiente, y en la naturaleza caída del ser humano es engañado. Nosotros batallamos con eso para no ser engañados. Es una batalla constante. Pero, y el que engaña, habiendo conocido a Cristo y a su palabra, batalla, creo que no batalla ya. Porque de alguna forma lo está haciendo consciente. No podemos colocar en una impartición, en una prédica, lo que no está en la palabra de Dios. Yo no puedo meter el dinero como la cosecha de lo que sería mi siembra, porque Dios me daría mi dinero porque le entregué dinero a Él. Eso no lo dice la Biblia. No podemos llevar a Dios a que sea como yo soy en mi naturaleza caída. Dios es Dios, y a Dios no lo mover las cosas que el ser humano usa en su mundanidad, en su carnalidad. Ya basta de eso. Cuidado, de Dios nadie se burla. Ayer, hoy, trae consecuencias. Hay consecuencias para el que se burla de Dios. Hay quien entierra el pecado, hay quien lo esconde, pero Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe. Cuidado, cuando alguien habla desde la palabra de Dios lo que no es, o cuando alguien que conoce de Cristo comete un pecado y lo trata de esconder, eso es un escándalo en el mundo espiritual. De Dios nadie se burla. Palabras sencillas, pero con unas implicaciones monumentales. Así ocurrió con el sacerdote Elí y sus hijos. Sembraron mundanidad, cosecharon la muerte. El rey Nabucodonosor se atribuyó la gloria de Dios en algún momento de su vida,
cosechó 7 años como una bestia. Herodes, en el capítulo 12 del libro de Hechos, se creía rey y se puso todo sobre el brillo terrenal, sus ropas y toda la parafernalia a su alrededor. Murió, pero murió instantáneamente. Ese día fue comido por los gusanos delante de todos. Hubo una enseñanza al pueblo que muchos no vieron en su engaño. Sansón, en Jueces 13, podemos ver un hombre que tenía un ministerio poderoso, usado por Dios, pero la sexualidad, la promiscuidad, la seducción fueron de alguna forma parte de su día a día. Sembró ahí y su ministerio duró muy poco. Murió. Fue con Dios, hubo arrepentimiento en él, pero no tuvo la plenitud en su ministerio. El rey Salomón es otro que sembró en la carnalidad. Entre esposas y concubinas tenía 1000 mujeres. Cosechó un reino dividido. Ahí se dividió Israel, el norte y el sur. Y cada uno de estos reinos fue más carnal, más desobediente, más rebelde. Cosecharon desolación, exilio, cautividad. Hoy, poderosos están sembrando con leyes contrarias a Dios de todo tipo. En la sociedad hay libertinaje, hay perversión, hay maldad. Campañas para legalizar unas cuantas cosas que son abiertamente contrarias a Dios y al diseño de Dios. Están tratando de legalizar unas cuantas cosas, desacreditando a lo bueno. Isaías 5:20 dice: ay de lo que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, de los que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, de los que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay, porque ¿qué es cosechar? ¿Cómo serán las cosechas de todos estos hombres en la tierra que están haciendo como les viene en gana y que la palabra de Dios la pusieron a un lado? Y muchos cristianos están ahí cerca y no abren la boca. Gobiernos, instituciones, organizaciones, hombres que se burlan de Dios en las artes, en el deporte, en la política, en todo, incluso desde ministerios cristianos, en lo que aprueban, en lo que participan, en lo que aplauden, con los que se sientan. Están sembrando ¿qué? Es terrible lo que van a cosechar. De Dios nadie se burla, lo dice la palabra. En el libro de Job, capítulo 4, versículo 8, dice: yo lo he visto, harán iniquidad, siembran injuria, la ciegan. O sea, siembran lo malo, trabajan lo malo. ¿Qué van a cosechar? Lo malo, lo contrario a Dios,
O sea, capítulo 8, versículo 7, dicen, siembran vientos y torbellinos cegarán. Claro que es así, porque ¿qué pretende entonces cegar el que ha sembrado lo malo? Y dice la palabra, no tendrán mies, ni su espíritu va a ser harina, y si la hiciesen, extraños la comerán. Porque por la mala siembra del pueblo, la Biblia nos está dando esta advertencia. Pero todo lo contrario a Dios, que es santo, viene por mala siembra del hombre, por sembrar en la carne. Ahora, la santidad es una cosecha. La santidad es una cosecha si yo sembré por el Espíritu. Si yo sembré por lo de mi Dios, entonces voy a cosechar santidad. Si no, no. Todo depende de lo que tú y yo sembremos. Ya incluso de algunas cosas que estás cosechando hoy, que estás recibiendo hoy. Cuidado con lo que estás oyendo, con lo que te estás alimentando. Cheque, si tú conociste a Cristo, no le prestes los oídos a muchas cosas que están trabajando como si viniera de Dios. Multinivel, estructura, no viene de Dios. Metodologías, porque todas estas cosas sacan lo espiritual. Cuidado en lo que estás sembrando. Que nadie te engañe. Y aquellos que llegan al egocentrismo, a la autosuficiencia o a la dependencia del hombre por el hombre, o a confiar en mis habilidades, te está llevando a sembrar en la carne. Cuidado, es en el poder del Espíritu, y lo del Espíritu es por la palabra de Dios. No es mi razonamiento, es la sabiduría de Dios. Claro que hay razonamiento en la persona, pero sobre el razonamiento, la sabiduría de Dios. Cuando cedemos a las emociones, sembramos en la carne. Lo que sentimos, lo que experimentamos, lo que alimenta nuestra mente, nos lleva a sembrar en la carne. Muchos miren su progreso en la vida. Para el cristiano sí, porque el cristiano lo que tiene que ver cuánto muestra a Cristo. Lo que tiene que ver el cristiano es cuánto reflejas a Dios en tu vida. Luego sí, cosas, pero el que primero va a medir su progreso está sembrando en la carne. Al ser humano le gusta sembrar en la carne porque eso produce placer. Batallamos con la naturaleza caída. Y a la carne le gusta el reconocimiento personal, el aplauso. Cuando veas a un hombre de Dios pidiendo aplausos, algo anda raro. La fama, la aprobación del hombre. Y aunque quizás son cosas normales en la cotidianidad del ser humano, no puede ser eso por encima de Dios. Cuidado, cuando tú estás rendido a Cristo y rindes tu carne, nada de eso importa. Porque lo importante es que las personas vean a Cristo en mí. Realmente yo no importo.
Quien importa es Cristo. Y es a quien nosotros mostramos. Porque de otra forma es sembrar en la carne. Cuidado con tu comportamiento, con llevar lo santo a una siembra en la carne, como los fariseos. Los fariseos oraban 3 veces al día. Muchos cristianos ni siquiera oran una vez. Los fariseos ayunaban 2 días a la semana, guardaban un día de reposo, pero no tuvieron salvación. ¿Por qué? Porque no era el ritual, no es la religiosidad, es el corazón rendido a Cristo para rendir tu espíritu, tu alma, tu carne. De eso se trata. Pensar, hablar, hacer. Es un todo en mí. Ahí siembro, pero cuidado, en la cosecha pueden venir consecuencias. Muchas personas están en las consecuencias de un proceso por una mala siembra. Identifica. Todavía estás a tiempo, hay oportunidad, hay esperanza aún en Dios. Pero corre a los pies del Señor y sal de ese lugar donde te están engañando. No te dejes engañar. El creyente está capacitado para sembrar en las buenas nuevas, en el Evangelio de Jesucristo, por el Espíritu. Gálatas capítulo 3 versículo 3, Pablo le dice a la iglesia en Galacia, le dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vas a terminar en la carne? Cuidado, mucha gente se le enfrió el primer amor, el amor por Dios. Mucha gente comenzó en el Espíritu y estaba sembrando en el Espíritu, pero hoy, por muchas enseñanzas en positivismo, mucho coach o motivador, los sacó y los puso a perseguir dinero y hablar de dinero todas las semanas en una falsa prosperidad que dicen que es el Evangelio de la prosperidad. No es lo que Dios quiere en tu vida. Ten cuidado con eso. En Cristo nosotros sembramos en el Espíritu y cosechamos en el Espíritu. Tú escoges hoy, o corrupción o vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque hay un día que cegaremos lo eterno. Hay un día, ese día llegará en que nos encontremos con nuestro Señor. El apóstol Santiago lo dice en el capítulo 1. El año de sumo gozo, lo máximo en gozo. ¿De verdad es así? Sí. Él refiere que diferentes tipos de pruebas producen gozo. Cuando tú confías, cuando tú esperas en Dios, cuando tú aprendes a desarrollar la paciencia, hay un día, y ese día lo esperamos. Cristo viene. Y si antes me llevo con Él, gloria al Señor, me encontraré con mi Señor. Pero hay un día que estaré con mi Señor. No te canses de hacer el bien. Toda la situación que hay hoy viene por la serpiente. Muchas cosas que no están en la palabra viene de las tinieblas. No es el Evangelio. Mucho
falsos maestros, falsos profetas, falsa doctrina. Engaño. No te dejes engañar. Solo por medio de Jesucristo y a través de su Espíritu nos puede ayudar. Vivimos en un mundo muy materialista. Nada de lo del mundo te va a llenar, ni a ti ni a mí. Y por más que nosotros necesitamos cosas hoy, y por más que las tengamos, nos va a llenar. ¿Tienes expectativas en esta vida? Claro que sí tienes que tener expectativas. Las promesas de Dios, las que hay para tu familia, para tus hijos, en tu economía, en tus proyectos, pero es lo que Dios habla por su palabra y en su Espíritu lo entenderás. Gálatas capítulo 6 versículos 9 y 10, Pablo nos está diciendo que no nos cansemos de hacer el bien, que en un tiempo, según la voluntad de nuestro Señor, ese tiempo llegará y entonces vamos a cosechar, segaremos con nuestro Señor. Y dice que según tengamos oportunidad, hagámosle el bien a todos y más a la familia de la fe, a la iglesia, vida corporativa, como una familia de Cristo. Sigue más allá de las adversidades, de las situaciones difíciles que has tenido que enfrentar. Sigue. La vida es como un camino de obstáculos, es una carrera donde solo los hijos de Dios llegan, los que permanecen. Primera de Juan 2:19, la palabra de Dios dice: salieron de nosotros, pero no de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no eran de nosotros. Mucha gente se ha ido y hay veces viene tristeza y dolor por gente de la congregación que no está, pero que permanezca aquel que está rendido a Cristo y a su palabra. Yo sigo creyendo en mi Señor. Ahí está mi confianza y mi esperanza. Hay un día de rendición de cuentas. Estaremos frente a nuestro Señor. Y ahí rendiremos cuentas. Y hay quien será hallado fiel, pero hay quien será hallado infiel. Escoge. Hay un día de recompensa, gloria a Dios, por tu siembra en el Espíritu. No nos cansemos de hacer el bien. Y sigue el ejemplo de Jesús. Jesús con los leprosos, Dios los sanó, pero solo regresó. Es fuerte cuando son unos cuantos, pero solo uno se rinde a Cristo. No te canses, sigue. Sigue más allá de las adversidades. Y si algunos se cansaron, se fueron, se quedaron, tú sigue adelante, como Jesús nos da su ejemplo. Y Jesús nos enseña a pensar las obras por las que tú siembras en el Espíritu.
Él lo va a hacer. Hay una porción bíblica que nos muestra esas obras del cristiano, del que sigue a Cristo, que se comporta como Cristo, que agrada a Cristo, al cual nuestro Señor va a recompensar y bendecir aún más por esas obras. Somos salvos por la gracia de nuestro Señor, pero somos recompensados por obras en el Espíritu para la gloria de Dios. Mateo capítulo 25, versículos del 34 al 46. Oigamos lo que dice. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Que el Señor añada la bendición a su palabra. Principio de la siembra y la cosecha. No tiene que ver con dinero ni con falsa prosperidad. Tiene que ver con tu estilo de vida. Aquí siembras, aquí en la tierra siembras. Tiene que ver con tu estilo de vida, no con dinero. Somos salvos por la gracia, y la gracia de Dios comienza aquí conmigo y se extiende en lo eterno. Gloria a Jesucristo, el dador de la gracia. Siembras en el Espíritu y cosechas santidad. Siembras en el mundo y cosechas lo del mundo. La Biblia dice que lo del mundo será quemado aquí. Y lo que tu cosecha es lo que siembras en el Espíritu. Arriba tienes un gran nombre por Jesús. Y por eso la importancia de conocer a Jesucristo. No es lo material. El Señor sabe aquello que has hecho que quizás ninguna persona lo vio, ninguna persona te felicitó, ni siquiera gracias te dieron, pero Dios lo sabe. Dios lo ve, Dios lo sabe, el Señor te va a recompensar. Lo seguro es aquella obra que hiciste en el Señor para la gloria de nuestro Dios. Eso es lo seguro. El mal avanza
hagas lo que hagas, el mal avanza. Está escrito en la palabra. El nuevo orden mundial y todas sus cosas avanzarán. Pero gloria a mi Dios, lo tengo a Él, tengo su palabra y su espíritu en mí. Gloria al Señor. Ese mal avanza, la noche se pone más oscura, pero hay un lugar resplandeciente donde la luz nunca se apaga y donde estaremos más vivos que nunca. Yo quiero estar ahí. Ese es el lugar de nuestra mayor cosecha. Esa es la siembra y la cosecha. Y en el Espíritu. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, una vez más te adoramos, te exaltamos a ti, precioso Rey. Recibe honra y gloria, mi Dios. Gracias por la palabra. Gracias por cada oportunidad. Gracias, precioso Dios, por la vida, porque te hemos conocido y porque podemos alinearnos a lo que dice tu palabra. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Tu bendición abrace a cada persona, a cada familia, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.